¿Qué significa intimidad con Dios? Significa una relación personal, cercana y profunda con Él, caracterizada por el conocimiento, la confianza, la obediencia y el amor, que se expresa en la vida diaria a través de la oración, el estudio de la Biblia y el servicio a los demás. Bienvenidos a una tarde con Dios. Dios nos pide una intimidad con Él. ¿Por qué? Porque sabe lo que nos conviene. Y le duele vernos tan lejos de Él. Así como nosotros, como padres, nos da tristeza que nuestros hijos se alejen de nosotros. Así Dios se entristece cuando estamos lejos de Él. Dios hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Dios hizo al hombre, a la humanidad. Somos su creación. Y no nos hizo para abandonarnos, sino para cuidarnos, para guiarnos, para ayudarnos, para amarnos. Pero para eso necesitamos estar cerca. Porque ¿qué padre puede cuidar a su hijo teniéndolo lejos? Dios quiere tenernos cerca, pero es decisión de nosotros acercarnos a Él. Él nos ha dado libre albedrío y no nos va a obligar. Debe salir de nuestro corazón querer buscar a Dios, querer un encuentro con Él, querer ser hijos de Él, querer una intimidad con Él. Dios ha puesto todo de su parte para que estemos con Él un día. El pecado nos separa de Dios. Y entre más pecado, más grande es el precipicio que nos separa. Pero por el gran amor hacia nosotros, mandó a su Hijo a rescatarnos del pecado. Jesucristo pagó con su vida por nuestros pecados. Con Él sí podemos cruzar ese precipicio. Es como un puente para nosotros. Dice la palabra de Dios que sin Él nadie puede ir al Padre. Juan 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios ha estado allí todo el tiempo esperando a que encontremos ese camino, que busquemos un encuentro con Él. Pero nunca lo conoceremos si no abandonamos este hábito pecaminoso. Él quiere que dejemos de hacer lo malo y nos acerquemos a Él. Santiago 4, versículo 8 dice: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe que nuestro corazón está lleno de maldad, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de envidia, lleno de venganza? Así nunca podremos tener una comunión con Él, una relación estrecha de intimidad con Dios. Tenemos que sacar todo lo malo que hay en nuestros corazones y todo mal pensamiento. Debemos buscar a Dios con ansias, con hambre de su palabra, con una sed insaciable. Como decía David en el Salmo 42, versículo 1 y 2.
Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Han sido mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando tenemos esa sed de buscarlo, Él se dejará encontrar y empezaremos una conversación, como con tu amigo, como con un hermano, como con tu padre. Él te escuchará donde quiera que le hables. Pero una intimidad con Dios es cuando le buscas en privado, cuando entras al aposento y empiezas tu oración para comunicarte con Él, poniendo en sus manos todas tus angustias, todos tus problemas, diciéndole, quiero saber más de ti, quiero conocerte. Ese debe ser nuestro mayor deseo, nuestro anhelo. Mateo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué significa aposento? Es lo más íntimo de un hogar, el lugar más oculto y reservado para estar a solas y concentrarnos y buscar la comunión con Dios. Este versículo, con el aposento, se refiere a nuestro cuerpo y corazón, y que dice que cerremos la puerta. Significa que cerremos nuestros oídos y los ojos del corazón para concentrarnos. Orar al Padre es platicar con Él. No importa si te dicen que estás loco, porque los que no conocen a Dios, esto es una locura para ellos, porque tal vez sepan de Dios, pero ellos creen en un Dios de historia, en un Cristo que vino, vivió y murió, como cualquier ser humano, pero no era cualquier ser humano. Sí tomó forma humana, pero era el Hijo de Dios. Y por fe creemos que se levantó de entre los muertos y vive para siempre, por los siglos de los siglos. Y está esperando que lo busquemos en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, ya no es humano. Juan 4, versículo 23 al 24 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso debemos dejar de buscar las cosas del mundo y enfocarnos en las cosas espirituales. Cuando Jesucristo andaba con los discípulos, les decía, les conviene que yo me vaya para mandarles al Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado.
Si buscamos a Dios de todo corazón, Él nos dará su Espíritu Santo y nos consolará. Y tendremos paz y guianza, sobre todo en la oración. Si no sabemos qué pedirle al Padre, el Espíritu Santo nos guía, nos da las palabras para tener una comunión con Dios. Entonces se puede decir que tenemos una relación, un diálogo cercano, íntimo con Dios. Y tendremos al Espíritu Santo ayudándonos a conversar con Él. Y sentiremos cómo brota en nuestros corazones un grande deseo de conocerlo, de aceptar su amor, de obedecerlo y de confiar en Él. Eso es ir por el buen camino, por el camino correcto. No porque vayamos a la iglesia quiere decir que ya estamos en el camino de Dios. Muchos asisten a la iglesia por muchas razones, pero no la de tener un encuentro íntimo, un encuentro real con Dios. Puedes averiguarlo y dime si estoy equivocado. Miren, muchos están en la iglesia de cuerpo presente, pero sus mentes están ausentes. Algunos están pensando en la novia o ellas en el novio. Otros están pensando en sus negocios. Otros van por pura costumbre. Y otros están pensando, ¿a qué hora se terminará este sermón? ¡Qué largo! Un sermón de 1 hora se les hace una eternidad. Otros están allí, pero están tan adictos al TikTok que no ponen atención al mensaje de Dios. Tienen su celular semi escondido y dándole con el dedito. Otros van porque les gusta oír las alabanzas. Eso no es buscar a Dios, es engañarnos a nosotros mismos. No hay vergüenza, no hay respeto, ni en la casa de Dios. Me platicó un amigo que fue a misa y había algunas personas masticando chicle. Y el cura no se detuvo para decirles, en la casa de Dios no se mastica chicle, parecen vacas majando. Significa remoliendo. Debemos cuidar todo lo que hacemos, buscar a Dios con respeto, para tener el honor de recibir su Espíritu Santo. Cuando su Espíritu habita en nosotros, todo se torna diferente. A la iglesia se va con gozo. Habrá concentración en las cosas de Dios. En la oración fluirán las palabras para conversar con Dios. Hay personas que pasan muchas horas en comunión con Dios y uno se pregunta, ¿cómo lo hacen? No hay duda que el Espíritu Santo mora en ellos. Porque sin el Espíritu Santo, 1 hora será una eternidad. Lo mismo pasa con el ayuno. Sin la unción de Dios, no soportaremos un solo día. Las tripas se comerán entre sí y terminaremos desmayados. Pero hay personas que ayunan varios días. ¿Cómo le hacen? Es evidente que Dios ha ungido sus cuerpos para resistir. Está claro que con nuestras fuerzas nada podemos hacer.
Pero siempre hay alguien que nos puede ayudar, y ese es el Señor, Dios Todopoderoso. Debemos estar conscientes de que si hemos decidido buscar a Dios, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Igual que le dijo Dios a Josué. Josué 1, versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué era ayudante de Moisés, pero Moisés había muerto y el pueblo de Dios todavía no recibía la tierra prometida. Y Dios escoge a Josué para que completara la promesa. Pero esa tierra estaba habitada, no estaba libre. Tenían que entrar en guerra con esa gente, pero Dios les iba a dar la victoria en cada enfrentamiento. ¿Y qué le dijo? Que nunca se apartara de su boca el libro de la ley, para que Dios no se apartara de él. La guerra de Josué era una guerra física, pero nosotros, al buscar a Dios, para ofrecerle adoración a Dios, también ocupamos valentía, porque entraremos en una guerra espiritual. Habrá oposición. El enemigo, el diablo, se siente dueño de nosotros, porque hemos hecho su voluntad por mucho tiempo. Un tiempo inconscientemente, pero otro tiempo conscientemente. Y quiere nuestra adoración para Él. Y Dios nos creó con el propósito de que lo adoremos solo a Él. Y si queremos victoria en esta guerra espiritual, busquemos un encuentro con Él, cumpliendo la ley de Dios, obedeciendo su palabra, así como Josué. Y así como Dios estuvo con él, así estará también con nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuándo tendremos guerra espiritual? Todos los días. Y para hacerle frente al enemigo, necesitamos estar bien armados. Y no con cuernos de chivo, ni bombas. Tenemos que estar armados con la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener esa arma si no leemos las Escrituras? Por eso es importante leer la Biblia. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos comprender que la palabra de Dios es poderosa. Por eso debemos guardarla en nuestra mente, para cuando venga el día malo, poder defendernos. Así como lo hizo Jesús cuando fue llevado al desierto y después de ayunar 40 días y 40 noches, Satanás llegó a tentarlo para que pecara y desistiera de su propósito.
Pero Jesús lo enfrentó con la palabra y el diablo mejor salió huyendo. Necesitamos la palabra de Dios, busquémosla. Necesitamos a Dios, busquémoslo. Él está en todo lugar. Busquémoslo en la lectura, en la alabanza, en la adoración, en la oración, pero no una oración genuina, una verdadera oración en el aposento. Buscar a Dios no es presunción o un espectáculo. Es una conexión íntima con el Señor, donde nos mostramos tal y como somos, donde nos quitamos las máscaras. Sí, porque muchos usan máscaras. En la iglesia se comportan de una manera y fuera de la iglesia son otros. Y Dios quiere que nos despojemos de esas máscaras, que seamos personas genuinas, que donde quiera que nos encontremos seamos la misma persona, sencillos y humildes de corazón. No digas, en la iglesia sí les saludo porque me ve Dios, pero afuera no conozco a nadie. Comportándonos así, nunca vamos a dejar que Dios nos mire con buenos ojos. A veces queremos buscar a Dios, tener un encuentro con Él. Queremos sentir que Dios camina con nosotros. Queremos escuchar su voz, pero no queremos cambiar. Queremos sus bendiciones, pero no queremos hacer su voluntad. Queremos un milagro, pero no queremos orar. Y si oramos, no recibimos porque pedimos mal. Nuestras oraciones a veces son de dientes para afuera, una oración superficial. Para que Dios escuche nuestra oración, tiene que salir desde adentro de nuestro corazón. Entremos al aposento. El aposento no necesariamente tiene que ser físico. Es cerrar nuestros ojos y nuestros oídos a lo de afuera y alinear nuestro corazón y mente hacia Dios. Meditar para poder tener una conexión íntima con Dios. Escuchar su voz, escuchar sus consejos y poder hablar con Él. Decirle, aquí estoy. Tú sabes todo de mí, pero quieres que yo lo reconozca. Quieres que suelte todo lo que yo soy y que reconozca que solo te necesito a ti. Básteme tu gracia como tú me has dicho. Cumple tu propósito en mí. Úsame de acuerdo a tu voluntad. Pero antes de pedirle cualquier cosa, debemos darle gracias por todo lo que nos ha dado. Pedirle que nos llene con su Espíritu Santo para estar siempre en comunión con Él, con una intimidad espiritual. Si tenemos su Espíritu, Él nos enseña a orar. Orar no es repetir palabras escritas, es platicar con Dios. Y el Espíritu nos guía a buscar el rostro de Dios. Cuando tenemos una conexión con Dios, ya no oramos según nuestro criterio, sino que Él pone sus palabras en nuestra lengua para que oremos según lo que Él quiere.
y por quien Él quiere. Por eso hay personas que no pueden parar de orar, porque ya no oran por ellos mismos. Son palabras de Dios fluyendo en ellos. Si no tenemos el Espíritu, nuestras oraciones son más débiles. Algunos dirán, es que no tengo tiempo de orar en mi aposento, en lo secreto. Pero si te propones a concentrarte, puedes orar haciendo los quehaceres del hogar, en el trabajo, siempre y cuando no te afecten tus tareas laborales. Muchas veces, para no decir siempre, se concentran más en el Face o en el TikTok, pero casi nadie se concentra para buscar el consejo de Dios. Los tiempos malos más y más se acercan y la humanidad más y más se aleja de Dios. La tecnología está separando a las almas de Dios. La inteligencia artificial nos engaña haciendo videos artificiales. Así nos engaña el diablo, ofreciéndonos cosas del mundo que al final también son artificiales, son perecederas. Por eso Dios nos advierte, no hagan tesoros en la tierra. Mateo 6, versículo 19 al 24 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Haz tesoros en el cielo se refiere a las recompensas que se obtienen por seguir los pasos de Jesucristo. Esas recompensas espirituales y eternas que no son perecederas. Entremos a nuestro aposento. Mostrémonos a Dios como un vaso vacío y pidamos que lo llene con conocimiento y revelación, que nos ayude a orar en el Espíritu. Romanos 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Busquemos a Dios, oremos sin cesar. Busquémoslo en la adoración y en la alabanza, leyendo su palabra, pero con un gozo llenos de fe, de que pronto experimentaremos la intimidad
con Dios. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza.